Junio de 1945, 7 de la mañana, Luzón, Filipinas. El capitán alemán Friedrich Weber levantó la vista al cielo. Sus ojos se abrieron como platos. El sonido era diferente. No, eran los P-47 americanos de siempre. No eran los Corsairs que ya conocía. Era otra cosa. El calor filipino ya era sofocante a esa hora. Pero el sudor que corría por su cara no era solo por el calor. Era porque esos aviones, esos pilotos, luchaban diferente. Weber había luchado en África. Había sobrevivido Rusia. Había enfrentado americanos, británicos, soviéticos. Pero esto era otra cosa. Vio un P-47 de Thunderbolt descender en un ángulo que parecía suicida. El piloto mantuvo el avión en picada durante 5, 6, 7 segundos. Va a estrellarse, pensó Weber. No puede salir de eso. Pero entonces el avión se niveló a solo 50 metros del suelo. 50 metros en las ametralladoras abrieron fuego. El búnker japonés a su izquierda explotó en 1000 pedazos. Y luego el avión hizo algo que Weber nunca había visto. En lugar de alejarse como hacían todos los pilotos aliados, el piloto dio la vuelta inmediatamente, sin ganar altitud. Pasó de nuevo, más bajo. Esta vez a 30 metros del suelo. Weber sintió el viento del avión, escuchó el rugido del motor Pratt & Whitney. Y entonces vio las insignias en las alas. No eran las estrellas americanas, era en Aguila, un águila devorando una serpiente. Pero antes de revelarte qué significaba esa insignia, antes de contarte la historia que nadie te ha contado, comenta desde dónde estás viendo este video. Pon tu ciudad, tu país. Si eres mexicano, dime de qué estado eres. Quiero saber cuántos están descubriendo esta historia increíble. Y si este video llega a 2000 likes, haré la segunda parte sobre lo que pasó después de la guerra. Dale like ahora y suscríbete para no perdértelo. ¿Qué demonios?, murmuró el teniente alemán Hans, quien estaba al lado de Weber. También miraba el cielo con la boca abierta. Son mexicanos, dijo. Weber lo miró como si estuviera loco. ¿Mexicanos? ¿México está en esta guerra? Al parecer sí han, y entonces pasaron más aviones. 1, 2, 5, 10, todos con la misma insignia, todos volando con esa agresividad que parecía no tener miedo a la muerte. ¿Cuántos son?, preguntó Weber. Sacó unos papeles arrugados de su bolsillo. Eran informes japoneses capturados semanas antes. 300 hombres, dijo. El escuadrón 201 llegaron hace un mes. 300. Weber casi se rió. ¿Solo 300 mexicanos contra todo el imperio japonés? Era ridículo. Otro P-47 asó rugiendo. Esta vez tan bajo que Weber pudo ver la cara del piloto. Un hombre joven, bigote fino, lentes de aviador. El piloto lo miró directamente por una fracción de segundo, y Weber vio algo en esos ojos que lo hizo temblar. No era odio, no era miedo. Era determinación absoluta, el tipo de determinación que solo viene de alguien que está peleando por algo más grande que él mismo. ¿Qué dicen los japoneses sobre ellos?, preguntó Weber lentamente. Miró sus papeles de nuevo. Su cara se puso pálida. Los japoneses los llaman Águilaos Aztecaos. Dicen que son los pilotos más agresivos que han enfrentado en todo el Pacífico. Weber sintió un escalofrío. Más agresivos que los americanos, más agresivos que los australianos, más agresivos que nadie. ¿Y bajas? Prig. ¿Cuántos mexicanos han perdido? Revisó los documentos. Según esto, ninguno. 0 pilotos muertos en combate. El silencio entre los dos alemanes fue absoluto. 0 bajas en un mes de combate intenso contra posiciones japonesas fortificadas. Era imposible. Los americanos perdían pilotos cada día, los británicos también. Pero estos mexicanos, 0. Weber había visto a la Luftwaffe en su apogeo. Había visto a los mejores pilotos alemanes
en acción. Había volado él mismo en 70 misiones sobre Rusia, pero nunca había visto nada como esto. Si México, un país que Alemania ni siquiera había considerado una amenaza, puede producir pilotos como estos, pensó Weber. ¿Qué más hemos subestimado? Para entender por qué esos pilotos mexicanos eran tan letales, tenemos que retroceder 3 años. Mayo de 1942, Ciudad de México. El capitán Radamés Gaxiola Andrade 32 Eicos, uno de los mejores pilotos de México, acababa de recibir noticias devastadoras. Un barco mexicano había sido hundido. El Potrero del Llano, torpedeado por un submarino alemán, U-564, han 13 marineros mexicanos muertos. México no estaba en guerra a México, era neutral. Pero 2 semanas después, otro barco, el Fajada Orau, torpedeado por el mismo submarino, otros 10 mexicanos muertos. 22 marineros en total, 22 familias destruidas. El presidente Manuel Ávila Camacho apareció en Radio Nacional. Su voz era firme: México declara la guerra al eje. Radamés escuchó esas palabras y supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero declarar la guerra era fácil. Pelearla, eso era otra cosa. México no tenía ejército moderno, no tenía tanques nuevos, no tenía bombarderos pesados. Lo que México sí tenía eran pilotos, y tenía algo más importante: sed de venganza. Julio de 1944. Base aéreo Givau Buenau, Ciudad de México. El mayo, Antonio Cárdenas Rodríguez vio llegar a los voluntarios. Uno por uno, docenas, cientos. Todos querían venganza por esos barcos hundidos. De 1000 voluntarios, solo 300 serían elegidos. Escuchen bien, Dio Cárdenas. Su voz retumbó en el hangar. Van a entrenar más duro que nunca. Van a volar más que nunca. Y muchos de ustedes no van a lograrlo, porque donde vamos no hay lugar para errores. Entre los voluntarios estaba el teniente José Espinosa Fuentes, 24 años, de Sonora. El capitán Pablo Rivas Martínez 28 Eicos, de Guanajuato, y el subteniente Héctor Espinosa Galván, 22 años, de Oaxaca, el más joven del grupo. Estos 3 hombres iban a hacer historia. Enero de 1945, Randolph Field, Texas. Los pilotos mexicanos llegaron a Estados Unidos para entrenamiento avanzado. El coronel americano James Mitchell los recibió en veterano. Había volado en Europa, había derribado 6 aviones alemanes. Caballeros, dijo, ustedes van a aprender a volar el P-47 de Thunderbolt. Es el avión más pesado, más poderoso, más difícil de manejar en todo el arsenal aliado. Muchos pilotos americanos se tardan 6 meses en dominarlo. Ustedes tienen 3 meses. Los mexicanos no dijeron nada, solo asintieron. Mitchell pensó que eran demasiado confiados. Estaba equivocado. 3 semanas después, Mitchell estaba en la torre de control. Su asistente, el teniente Robert Hayes, estaba a su lado con una tableta. Señor, dijo Hayes, los números no tienen sentido. Mitchell tomó la tableta. ¿0 accidentes?, preguntó incrédulo. 0 accidentes, señor. En 3 semanas de entrenamiento intensivo, Mitchell miró por la ventana. Vio a los P-47 mexicanos volando en formación perfecta. Los pilotos americanos promediaban 2 o 3 accidentes menores en las primeras 3 semanas, pero los mexicanos 0. ¿Y las puntuaciones de tiro? Prig, 87% de precisión en promedio, respondió Hayes. Los mejores pilotos americanos promedian 72%. Michel se quedó en silencio. ¿Cómo es posible?, murmuró. No lo sé, señor, dijo Hayes, pero hay algo más. Vuelan más horas que nadie. Se levantan a las 5 de la mañana, entrenan hasta las 10 de la noche. Todos los días, sin excepción. En ese momento, Mitchell vio algo que lo dejó boquiabierto. El teniente Espinosa Fuentes
Estaba haciendo una maniobra que Mitchell solo había visto una vez en combate real. Un barrel roll a baja altura, seguido de un viraje de 90 grados, seguido de una picada invertida. Todo en menos de 10 segundos. ¡Jesucristo!, susurró Michelle. Marzo de 1945, ceremonia de graduación. Mitchell caminó frente a los 300 pilotos mexicanos. «Caballeros del Escuadrón 201», dijo. «Cuando llegaron aquí, pensé que iban a necesitar 6 meses. Pensé que muchos de ustedes no lo iban a lograr». Hizo una pausa. «Me equivoqué. Ustedes son los mejores pilotos que he entrenado en mi vida. Y he entrenado a más de 2000 pilotos. En esta guerra Mitchell se acercó más. En 2 semanas van a subir a barcos, van a cruzar el Pacífico, van a llegar a Filipinas, van a pelear contra un enemigo que lleva años en guerra, un enemigo experimentado, brutal. Pero yo sé algo que los japoneses no saben todavía. Los ojos de todos los mexicanos se enfocaron en Mitchell. Ustedes van a darles la pelea de su vida». Y entonces los 300 pilotos mexicanos gritaron al unísono: «¡Viva México!». El grito retumbó en todo el campo. Michelle sintió un escalofrío, porque en ese grito había algo más que patriotismo. Había furia contenida. Había sed de venganza por esos 22 marineros muertos. Había un mensaje claro para Alemania. Y Japón y México había llegado a la guerra. 30 de abril de 1945, Base Clark, Filipinas. El capitán Radamés Gaxiola bajó del barco después de 3 semanas en el mar. Miró a su alrededor. Todo estaba destruido. Hangares quemados, cráteres de bombas por todos lados. El olor a muerte flotaba en el aire húmedo. Un sargento americano se acercó. Mascaba chicol. Parecía aburrido. «¿Ustedes son los mexicanos?» «Escuadrón 201», respondió Gaxiola en inglés. «¿Listos para combate?» El sargento soltó una risa corta. «Claro, amigo, todos dicen eso antes de ver acción real». Esa noche, el Mayo R. Cárdenas reunió a todos. «Mañana volamos nuestra primera misión», dijo sin rodeos. «Ataques contra posiciones japonesas en Luzón. Van a dispararnos mucho. Van a intentar derribarnos. Algunos de nosotros podemos no regresar. En silencio absoluto». «¿Cuál es el objetivo, mi Mayo R?», preguntó el teniente Espinosa Fuentes. Cárdenas desenrolló un mapa. «Fortificaciones japonesas. Aquí, aquí y aquí», señaló 3 puntos. «Los americanos han intentado bombardearlas durante semanas. Nada funciona». «¿Qué tan cerca tenemos que volar?», preguntó el capitán Rivas. Cárdenas lo miró directamente. «Lo suficientemente cerca para no fallar». 1 de mayo de 1945, 6:47 de la mañana, los motores de los P-47R ugieron. 18 aviones, 18 pilotos mexicanos. Gaxiola estaba en el primero. La radio crepitó. «Escuadrón 201, ¿tienen luz verde?». «Entendido», respondió Gaxiola. Luego cambió al español. «Águilas, formación. Vamos a casa». «Amamos a casa» era su código. Significaba: «vamos a darles con todo». Los 18 P-47 despegaron en secuencia perfecta. Volaron durante 32 minutos en silencio, hasta que Gaxiola vio el objetivo. Visual posiciones japonesas, a las 11 en punto, y entonces empezó. Las ametralladoras antiaéreas japonesas abrieron fuego. Trazadoras naranjas cruzaron el cielo. Gaxiola sintió el avión sacudirse. «Picada», ordenó. «Ahora». Los 18 P-47 se cayeron del cielo como piedras. El altímetro giraba enloquecido. 3000 pies. 2500. 2000. Las posiciones japonesas se hacían más grandes cada segundo. 1000 pies. 500. 300. «Fuego», gritó Gaxiola. Las 8 ametralladoras calibre 50 de su P-47 escupieron muerte. 200 pies. 150. «Arriba,
¡Arriba! Gaxiola jaló la palanca con toda su fuerza. El avión gimió, pero respondió. Pasó a solo 50 metros sobre las posiciones japonesas. Y entonces, algo increíble. Los otros 17 pilotos hicieron exactamente lo mismo. Exactamente el mismo ángulo. Exactamente la misma altura mínima. 50 metros todos, como si hubieran ensayado esta maniobra 1000 veces. Porque lo habían hecho. Los japoneses estaban en shock. Nunca habían visto ataques tan precisos, tan coordinados, tan absolutamente locos. Segunda pasada, ordenó Gaxiola. Esta vez, más rápido, más bajo. 30 metros del suelo. Sus ametralladoras destrozaron un búnker de concreto. 45 minutos después, los A-Team P-47 aterrizaron todos intactos. El mismo sargento americano de ayer estaba ahí. Ya no mascaba chicle. Su boca estaba abierta. No puede ser, murmuró. 18 de 18 Anun. Coronel americano caminó hacia Gaxiola. Era William Dunham, comandante de operaciones aéreas. Capitán Gaxiola, dijo. Su voz temblaba ligeramente. Acabo de recibir reporte de reconocimiento. Destruyeron todas las fortificaciones. Todas. A los japoneses se están retirando de esa zona. Silencio. En una sola misión lograron lo que nosotros no pudimos hacer en 3 semanas. ¿Cómo diablos volaron tan bajo?, preguntó Dunham. Gaxiola sonrió por primera vez ese día. Entrenamos en México con aviones viejos, coronel. Aviones que se caían si no sabías volarlos perfecto. Aprendimos a volar bajo porque no teníamos de otra. Dunham negó con la cabeza. Tengo pilotos que han volado 50, 60 misiones y ninguno volaría tan bajo. Tal vez, dijo Gaxiola, es porque nosotros tenemos algo que probar. Esa noche, el teniente Espinosa Fuentes escribía una carta a su familia. Mamá, hoy volé mi primera misión de combate. No puedo contarte detalles, pero te puedo decir esto. Volamos con la bandera de México en nuestros corazones y les demostramos al mundo que los mexicanos no le tenemos miedo a nada. Pero la primera misión fue solo el comienzo. 7 de mayo de 1945, día 6 de operaciones. El comandante japonés Takeshi Yamamoto estaba en su búnker. No había dormido en 3 días. En su escritorio había reportes. Todos decían lo mismo. A los mexicanos atacaban sin parar. Tudimeo 3 ataques. 32 posiciones destruidas. 0 aviones derribados. 3 de Mayo 4 ataques. 41 posiciones destruidas. 0 aviones derribados. 4 de mayo en 5 ataques. 53 posiciones destruidas. 0 aviones derribados. Yamamoto hizo cálculos mentales. En 6 días, los mexicanos habían volado 27 misiones. Habían destruido más de 200 posiciones. Y no habían perdido un solo avión. Era imposible. Los americanos volaban 2, tal vez 3 misiones por semana. Los mexicanos volaban 4 o 5 por día. ¿Cómo tienen combustible para tanto?, murmuró Yamamoto. ¿Cómo tienen municiones? ¿Cómo tienen pilotos que aguanten? Su asistente entró. Comandante, tenemos otro problema. Los mexicanos no solo atacan posiciones militares, atacan convoys, depósitos de suministros, líneas de comunicación, atacan todo lo que se mueve, y los resultados, en 6 días han destruido 47 camiones, 19 tanks, 8 puentes, y el asistente se detuvo. ¿Y qué? 12 de nuestros aviones en tierra han... El silencio en el búnker fue absoluto. 12 aviones destruidos antes de despegar. Necesitamos refuerzos, dijo Yamamoto a Naora. Ese mismo día, Base Clark, el Mayo R. Cárdenas, reunió a todos a las 10 de la noche. Los americanos acaban de darnos nuevas órdenes. Quieren que volemos 6 misiones. Mañana en 6 en un murmullo recorrió el hangar. 6 misiones en un día era una locura. ¿Tenemos suficiente munición, mi Mayo R?, preguntó Espinosa Fuentes. ¿Sí? ¿Suficiente combustible? Sí hay. Entonces,
No hay problema. El capitán Rivas se levantó. Llevamos 6 días acá. Los americanos ya nos miran diferente. Ya no somos los mexicanos. Somos parte de esto. Pero yo no quiero ser igual. Quiero que cuando termine esta guerra, cuando hablen de quién peleó más duro, digan a los mexicanos. A los 300 hombres estallaron en aplausos. Cárdenas levantó la mano. Rivas tiene razón, pero hay algo más importante. Hace una semana, 22 familias mexicanas perdieron a sus hijos, esposos, hermanos en esos barcos hundidos. Cárdenas sacó una fotografía de su bolsillo. Este era mi primo. Marino del Potrero del Llano, tenía 24 años. Nunca conoció a su hijo. Nació 2 meses después de que lo mataran. Silencio absoluto. Cada vez que vuelo, continuó Cárdenas, vuelo por él, y por los otros 21 y por cada mexicano que algún nazi o japonés pensó que podía matar sin consecuencias. Así que sí, vamos a volar 6 misiones mañana, y 7 pasado mañana si hace falta. 8 de mayo de 1945, cumplieron su palabra. 6 misiones en un día. El teniente Espinosa Fuentes voló las 6 sin descanso. En la tercera misión, su avión recibió 17 impactos de metralla. El mecánico le dijo que no podía volar así. Espinosa lo miró a los ojos. «Ansí puedo». Y voló otras 3 misiones con esos 17 agujeros en el fuselaje. Al final del día, los números eran increíbles. 73 posiciones japonesas destruidas, 19 camiones eliminados, 5 tanques destruidos, 3 depósitos de municiones volados y 0 aviones mexicanos perdidos. El coronel Donham llamó a Cárdenas. «Mayor, esto no es normal. Tengo escuadrones americanos con 500 hombres que hacen menos daño en una semana que ustedes en un día. ¿Cómo lo hacen?» «Coronel, con respeto, ustedes tienen muchos aviones, muchos pilotos, muchos recursos. Si pierden uno, tienen 100 más. Nosotros solo tenemos 300 hombres y 18 aviones volando. Si perdemos uno, es catastrófico. Así que no perdemos ninguno. No entiendo. Volamos como si cada misión fuera la última, como si cada bala contara, como si cada segundo importara, porque para nosotros, así es». Esa noche, en el búnker japonés, Yamamoto recibió los reportes del día. 73 posiciones destruidas en un día. Llamó a su superior por radio. «General, necesito hablar con honestidad. No podemos detener a los mexicanos». «En silencio en la radio. Son solo 300. Pero están destruyendo nuestras defensas más rápido de lo que podemos reconstruirlas. Propongo retirada de Luzón antes de que sea demasiado tarde». El general no respondió inmediatamente. «Voy a fingir que no escuché eso, comandante. Aguanta tu posición». La radio se cortó. Yamamoto sabía la verdad. Los mexicanos no eran como los otros aliados. Tenían algo que los hacía imparables. Tenían rabia. 15 de mayo de 1945, semana 3. El soldado japonés Kenji Nakamura escuchó el rugido de los motores. Eran las 6 de la mañana. «Son los mexicanos», gritó alguien. Nakamura sintió pánico puro. Llevaba 2 años peleando. Había sobrevivido Guadalcanal. Había sobrevivido Iwo Jima. Pero los mexicanos eran diferentes. «Abandonen posiciones. Corran al búnker». 20 soldados salieron corriendo. Dejaron todo en armas, municiones, comida. La primera bomba cayó exactamente donde estaban 10 segundos antes. Nakamura siguió corriendo. ¡Boom! 2 explosiones más. Llegó al búnker. Se lanzó dentro. 3 soldados no lo lograron. Cuando el rugido finalmente se alejó, Nakamura salió. Todo estaba destruido. Y entonces vio algo pintado en la pared del búnker con spray negro. Los mexicanos. 3 palabras que eran suficientes para hacer que soldados veteranos abandonaran sus posiciones. 20 de mayo de 1945.
El coronel americano Dunham recibió un cable de Washington. Llamó al mayor Cárdenas. Mayor, ¿puedo preguntarle algo? ¿Sus hombres están usando algún tipo de estimulante? ¿Drogas, anfetamina? La cara de Cárdenas se puso roja. Coronel, con todo respeto, mis hombres no necesitan drogas. Lo que necesitan es terminar esta guerra y volver a casa. Dunham puso un papel sobre el escritorio. En 3 semanas, el Escuadrón 201 ha volado 159 misiones. Mi escuadrón más activo ha volado 72. Ustedes están volando el doble que nadie y no han perdido un solo avión. Somos buenos. Coronela, no, ustedes son algo más que buenos. Ustedes están poseídos. Cárdenas sonrió. Tal vez, pero esos 22 marineros merecen que estemos poseídos. 25 de mayo. Comando japonés en Manila. El general Kuribayashi leía reportes. ¿Esto es correcto?, preguntó Ansí. General, los soldados japoneses en Luzón están evacuando posiciones antes de que lleguen los mexicanos. Sin órdenes, sin autorización, solo se van. Han creado un apodo para ellos. Sí, general, Águilas de la Muerte. Kuribayashi cerró los ojos. 300 mexicanos habían logrado algo que cientos de miles de americanos no pudieron: crear terror psicológico absoluto. ¿Cuántas posiciones hemos perdido por evacuación? 37 en la última semana, general. Los soldados escuchan que vienen los mexicanos y simplemente corren. ¿Y los oficiales? Algunos oficiales también corren. General, Kuribayashi había peleado en China. Había visto valentía extrema, pero nunca había visto soldados japoneses entrenados en Bushido corriendo. ¿Qué tienen estos mexicanos?, murmuró. ¿Qué tienen que nosotros no podemos enfrentar? Pero la historia más increíble venía de los aliados. El capitán americano Robert Bobby Mitchell, veterano de 32 misiones en Europa, acababa de aterrizar en base Clark. Había derribado 4 aviones alemanes, había bombardeado Berlín, había volado sobre Normandía el día Don. Se consideraba bueno, hasta que vio volar a los mexicanos. Mitchell estaba en la torre de control cuando vio despegar al teniente Espinosa Fuentes para su 5ª misión del día. Quinta. Mitchell había volado máximo 2 en un día. ¿Cómo lo hace?, preguntó. El controlador se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Los mexicanos son diferentes. Quiero volar con ellos, dijo Mitchell de repente. 2 horas después, Mitchell estaba en la oficina de Cárdenas. Mayor, quiero volar una misión con su escuadrón. ¿Por qué? Porque quiero aprender. Quiero aprender cómo ser mejor. Cárdenas asintió. A él le gustaba la honestidad. ¿Has volado P-47? 67 horas, señor. Combate de bajo nivel. 200 metros. Señor Cárdenas casi sonrió. Nosotros volamos a 30 metros, a veces 20. ¿Puedes hacer eso? Michel sintió su estómago apretarse. 20 metros a 350 kilómetros por hora. Un error y estarías muerto. Puedo intentarlo, señora. No quiero intentos. Quiero certezas. Entiendo, señor. Está bien. Mañana, 6 de la mañana, vas en el ala del capitán Rivas Ancases. Exactamente lo que él hace. 16 de junio de 1945, 5:47 de la mañana. Mitchell subió a su P-47 e sus manos temblaban. El capitán Rivas estaba en el avión de al lado. Lo saludó con la mano. Durante el vuelo, Mitchell observaba todo. La formación era perfecta. Era como ballet, pero ballet mortal. Objetivo visual, dijo Rivas. Prepare attack. Los mexicanos bajaron. Mitchell sintió su corazón latir más rápido. 1000 metros, 500, 300. Aquí es donde nivelan, pensó. Pero los mexicanos no nivelaron. Siguieron bajando. 200, 150, 100. Dios mío, murmuró Michel. 50 metros. 30. Mitchell podía ver las caras de los soldados japoneses en Rivas. Abrió fuego. Explosiones, gritos, caos. Luego subió verticalmente como Ancojit.
De 20 metros a 500, en 5 segundos. Mitchell intentó seguirlo. Jaló la palanca. A los Gs lo aplastaron. Su visión se nubló. Parro lo logró segunda pasada. Ordenó Rivas. Segunda, pensó Michel. No había tiempo de recuperarse. Los mexicanos ya estaban bajando de nuevo. 30 minutos después, Mitchell aterrizó con las piernas temblorosas. Estaba empapado en sudor. Rivas se acercó. ¿Y bien? ¿Qué piensas? Mitchell tomó agua. Ustedes están locos en Rivas. Se rió. Sí, probablemente. Vuelan así todos los días. Todos los días. 5 o 6 misiones. San Michel negó con la cabeza. En Europa volábamos 2 por semana y pensábamos que era mucho. Diferentes guerras, dijo Rivas, en diferentes motivaciones. ¿Por qué?, preguntó Michel. ¿Por qué se arriesgan tanto? Podrían bombardear desde arriba y ser más seguros. Rivas se puso serio. Porque bombardear desde arriba significa fallar, y nosotros no podemos fallar. Solo somos 300 si fallamos. México queda mal. Si fallamos, el mundo, dicen los mexicanos, no sirven para la guerra. No podemos dejar que eso pase. Entonces, volamos perfecto, disparamos perfecto, atacamos perfecto. No porque seamos perfectos, sino porque no tenemos opción. Michel sintió respeto profundo. Yo he volado con los mejores pilotos de Estados Unidos. He volado con británicos. He escuchado historias de los soviéticos. Ustedes son mejores que todos. Rivas negó con la cabeza. No somos mejores, solo importa más. 28 de junio de 1945. 8 semanas de operaciones. El general Douglas MacArthur estaba leyendo un reporte en Manila. No lo podía creer. ¿Esto está verificado?, preguntó 3 veces. General, los números son exactos. MacArthur dejó el papel. En 8 semanas, 300 mexicanos han causado más daño a las fuerzas japonesas en Luzón que 2 divisiones americanas completas. Sí, General. 2 divisiones. Esos son 20,000 hombres contra 300. MacArthur caminó hacia la ventana. ¿Sabes lo que esto significa, Richard? Significa que hemos estado peleando esta guerra mal. Los mexicanos no tienen más aviones que nosotros. No tienen mejor tecnología, pero tienen algo que nosotros perdimos en algún punto: en furia, hambre, determinación absoluta. Nosotros peleamos porque es nuestro trabajo. Ellos pelean porque es personal. En el comando japonés evacuado, el general Kuribayashi llamó a su escriba. Quiero que escribas algo para la historia. El Escuadrón 201 de México ha operado en Luzón durante 8 semanas. 459 posiciones destruidas, 59 puentes demolidos, 137 camiones eliminados, 38 tanques destruidos, 26 aviones destruidos en tierra, misiones voladas. 336 bajas mexicanas, 0 pilotos, 0 aviones perdidos. Kuribayashi hizo una pausa larga. Y lo más devastador, han causado la deserción de más de 1,000 soldados japoneses que prefirieron la deshonra antes que enfrentar a las águilas aztecas. Lágrimas se formaron en sus ojos. Escribe esto también. En mi vida militar he enfrentado a chinos, rusos, británicos y americanos. Todos eran formidables, pero nunca había algo como los mexicanos. Ellos peleaban como si cada bala llevara el nombre de alguien que amaban. Y nosotros no teníamos defensa contra eso. 30 de junio de 1945. El Mayo R. Cárdenas reunió a todos. Caballeros, tengo noticias. La guerra está terminando. Japón está colapsando. Probablemente ya no volaremos más misiones de combate. Murmullos de alivio. En 8 semanas, ustedes han hecho lo imposible. Han volado más misiones que escuadrones que llevan años acá. Han destruido más objetivos. Han causado más impacto. Y ninguno de ustedes murió, a ni uno. 300 fueron.
300 regresan. Su voz se quebró cuando salimos de México. El mundo no nos conocía. Nos veían como extras. Pero ahora, el mundo sabe quiénes somos. Los japoneses nos temen. Los americanos nos respetan. Ustedes demostraron que México no es un país pequeño. México es un país de gigantes. Los 300 estallaron en aplausos. ¡Viva México!, gritó alguien. ¡Viva!, respondieron todos. El capitán Rivas se acercó a Cárdenas. Mi Mayo Ere, queremos volar una última misión, aunque la guerra esté terminando. Una última por los 22. ¿Todos quieren esto? 2 de julio de 1945. La última misión. Los ATP-47 despegaron a las 5 de la mañana. Esta vez, cada piloto llevaba un papel pegado en su tablero en 22 nombres. Los 22 marineros muertos. Gaxiola leyó la lista en voz alta por radio. Salvador González, Roberto Jiménez, Miguel Hernández, Antonio López, Carlos Ramírez, Fernando Díaz, Luis Morales, Pedro Sánchez, uno por uno. 22 nombres, 22 vidas. Esta es por ustedes, dijo finalmente. Los P-47 viajaron por última vez. 20 metros del suelo. Ametralladoras rugiendo. Era perfecto, era hermoso, era devastador. Cuando terminó, las posiciones japonesas no existían más. Los 18 aviones regresaron, y cuando el último tocó tierra, algo increíble pasó. Miles de soldados americanos estaban formados. Cuando los pilotos bajaron, empezaron a aplaudir. No era un aplauso educado, era una ovación de pie. Era respeto absoluto. MacArthur caminó hacia Cárdenas. Lo saludó. Mayor Cárdenas, en nombre de Estados Unidos, gracias, Cárdenas. Tragó saliva. El honor fue nuestro. General. MacArthur negó con la cabeza. No, Mayo R. El honor es nuestro. Ustedes nos enseñaron cómo se pelea una guerra con corazón, con alma, con todo. México puede estar orgulloso. Y en ese momento los 300 pilotos supieron algo. Habían venido por venganza. Encontraron gloria, vinieron por 22 nombres. Dejaron 300. Vinieron como desconocidos. Se fueron como leyendas. 15 de agosto de 1945, Japón se rindió. 18 de noviembre de 1945, regreso a casa. El barco atracó en Veracruz. Los 300 hombres estaban en cubierta. No sabían qué esperar. Y entonces vieron miles de personas en el puerto, en Los Tecos. En las ventanas, banderas mexicanas, pancartas, gritos, llanto. ¡Viva México! El rugido era ensordecedor. Un hombre mayor se abrió paso. Cabello blanco, ojos llorosos. ¿Usted es el Mayor Cárdenas? Sí, señor. El hombre empezó a llorar. Mi hijo. Era Salvador González. Del potrero del llano sacó una fotografía. Un joven marinero sonriendo. 19 años. ¿Lo vengó?, preguntó. Por favor, dígame que lo vengó. Cárdenas tomó la fotografía. Sí, señor. Volamos un hombre en cada misión. 36 veces. 36 veces gritamos su nombre mientras atacábamos. El padre abrazó a Cárdenas fuerte, desesperado. Gracias, gracias, gracias. Y en ese momento, Cárdenas supo que todo había valido la pena. Hoy, 80 años después, cada piloto mexicano que se gradúa recibe una placa. En ella están grabados 22 nombres y una frase: vuela con honor, pelea con corazón. Nunca olvides por qué estamos aquí. Porque el Escuadrón 201 no solo ganó batallas, cambió la identidad de México. Antes de 1945, México era visto como país menor, como irrelevante. Después de 1945, México era respetado, temido, admirado. Y todo gracias a 300 hombres que decidieron que 22 vidas
no morirían en vano, que decidieron que México no sería ignorado, que decidieron que la gloria vale cualquier precio. En algún lugar de Filipinas, cerca de donde pelearon, hay un pequeño monumento, lo construyeron los filipinos en 1950. Dice aquí, volaron las águilas aztecas, 300 mexicanos que liberaron nuestro cielo. Nunca los olvidaremos, y ese recuerdo, ese respeto, ese legado, eso es lo que 300 hombres dejaron al mundo. No solo victoria, sino prueba eterna de que el tamaño no importa, que el número no importa, lo único que importa es el corazón. Si este video te hizo sentir orgullo por México, dale like ahora, compártelo con tus amigos, con tu familia, que más gente conozca esta historia. Y suscríbete porque vienen más historias que nadie te ha contado. Historias de México que el mundo necesita saber. Nos vemos en el próximo video. ¡Viva México!